Dios les bendiga. Le habla Henry. En este momento quiero invitarlos a que vean este video. El tema de hoy sería, ¿es importante congregarnos? ¿Realmente es bíblico y es importante visitar una iglesia, mantener una visita constante y sobre todo tener un discipulado en la iglesia físicamente? No se me retiren, que vamos a tocar ese tema en breve. Eso sí, antes de continuar, les exhorto, les motivo, les animo a que se suscriban a nuestra página en YouTube. Pueden entrar a YouTube, entrar en el search Taller de Evangelismo y Apologética, nos van a encontrar. Al igual forma pueden agregarse al grupo que tenemos en Facebook. Tenemos un grupo abierto, toda persona es invitada a entrar, es un grupo público. Si desean, por favor, pueden darle like a la página de nosotros para así entonces poder bendecir a las personas con este contenido, ya que esto es básicamente para todo tipo de personas, no solamente para los que creen en Cristo, sino toda persona que desea conocer más información sobre la verdad bíblica. Así que comenzamos ahora en breve. Bueno, vamos a comenzar entonces este video. El tema, claro, es simple, es directo, pero en este momento yo lo que quisiera hacer es llevarlo de un punto de vista bíblico. ¿Verdad? Yo personalmente conozco personas que no creen en congregarse en una iglesia física, ¿verdad? Pues por las razones personales que tengan. Muchas veces se inclinan en que pues la iglesia está llena de hipócritas, eso es lo que normalmente dicen, que pues no todas las iglesias son efectivas, que a veces no se sienten cómodos y perdonando mi honestidad, las últimas excusas que es sobre el COVID y que la gente no quiere visitar iglesias por miedos a contagio. No vamos a tocar como tal esa parte, más bien la parte bíblica, sobre qué nos enseña la palabra de Dios acerca de congregarnos y cuál es la importancia y claro, si es necesario. Pues en este momento yo quiero tocar un verso que es sumamente importante y me atrevo a decir que este es de los versos pilares que habla, enseña y educa, en este caso, sobre congregarnos. Y este verso se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 26, perdóname, 25. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día está hablando ahí? La venida de Cristo. Eso es el día que todos los cristianos, todos los seguidores del Señor Jesús anhelan presenciar, ver y estar presente, ¿verdad? Y irnos con Él en ese momento. Así que claramente ya este verso nos está dando una exhortación. Y recuérdense que la palabra de Dios, cuando nos da estas exhortaciones, más bien vienen siendo mandatos. ¿Por qué son tipo mandatos? Porque es necesario, es esencial que uno como cristiano se congregue, ya que hay un proceso de discipulado, hay un proceso de la hermandad que me ha envuelto, que eso también lo menciona la palabra, que tenemos hermanos en Cristo, que nos toca orar los unos por los otros, y sobre todo el Señor Jesús nos dio de ejemplo eso. Él en sus tiempos, ¿verdad? Claro está, estamos hablando de en la parte judía, ¿verdad? Porque Jesús era judío. Él se congregaba en la sinagoga. Él congregaba a las personas cada vez que daba un sermón. Y le estoy dando ejemplos, ¿verdad? Aquí y allá para que usted mismo busque en la palabra para que vea a lo que me refiero. En este caso yo estaré más bien tocando versos claves que tocan específicamente este tema del congregarse. Así que ya les toqué Hebreos 10:26, 10:25, anótenlo por favor, léanlo, estudienlo para que vean lo que me refiero. El otro verso que yo quiero tocar se encuentra en Salmos
capítulo 22, del 22 al 26. Y este verso es hermoso. Y claro, esto estamos hablando del rey David, mucho antes de Cristo. Que incluso los mismos israelitas, cuando estaba ¿verdad? El arca, que lo tenían en el templo, ellos se congregaban allí. Y puedo mencionar también, incluso puedo ir al Viejo Testamento hasta los tiempos de Moisés, cuando tenían el tabernáculo. Allí también se congregaban. Entonces, Salmo 22, del 22 al 26 dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia de Jacob, y temerle vosotros, descendencia, todo de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Así que aquí, ¿verdad? El salmista está dando una clara indicatoria sobre la importancia de congregarse, ya que en este caso va envuelto la alabanza. Cuando uno se une en alabanza con el pueblo de Dios, con los hermanos, mis hermanos, cosas sobrenaturales suceden, cosas grandes suceden, ¿verdad? Y entonces quiero tocar otro verso. El próximo verso sería Salmos 35, 18. Entonces dice así: Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Nuevamente el salmista está exhortando, ¿verdad? Y está confesándose, ¿verdad? Confesando y alabando a Dios en grande congregación. O sea, y claro, vamos a tocar esta parte un poquito más detallada sobre si tiene que ser un edificio, si tiene que ser una casa, si es un parque, ¿verdad? Lo tocaremos en breve en este momento. Pero antes quiero tocar otros versos más, ¿verdad? Para dejar el punto claro, porque esto viene desde el Antiguo Testamento, el congregarse. Esto es sumamente importante, ¿verdad? El uno congregarse con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como hermanos que somos. Entonces este se encuentra en Salmos 40 del 8 al 10 y dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Versos poderosos y hermosos, hermanos, que claramente nos enseñan la importancia de alabar, adorar y exaltar a Dios, en este caso a nuestro Padre Celestial, en medio de la grande asamblea, en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque así el Señor lo quiere, porque así el Señor lo estableció desde el principio de los tiempos. Incluso los ángeles, cuando le alaban y le adoran, le exaltan, están todos juntos. O sea, la asamblea de los santos no se está refiriendo solamente a los santos, ¿verdad? A los ángeles, a los querubines, a lo que ya fue creado antes de nosotros. En este caso, los santos, más bien nos estamos refiriendo a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido salvos, los que hemos sido limpiados con su sangre. Así que no pongamos en poco esto, mi gente, porque realmente el uno congregarse envuelve libertad, envuelve el poder apoyarnos el uno al otro, el poder amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y practicar sobre todo la paciencia, el fruto del Espíritu con nuestros hermanos, porque si nosotros practicamos esto con ellos también, el amarlos, el perdonarlos,
¿verdad? Y en este momento yo estaré tocando un verso bien importante que también se habla mucho, y esto se encuentra en Mateo capítulo 18, el versículo 20. Y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ves, Henry? Eso significa que no tenemos que ir a una iglesia física, o podemos estar dos o tres personas en una habitación, en una casa, en un parque, y mira, ahí está el Señor. Y sí, es verdad, es muy cierto. Detalle importante, y quiero hacer una nota aclaratoria. Si uno, ¿verdad? Por cualquier razón no puede congregarse en un templo físico, recuerde que hay iglesias que se especializan también en lo que llamamos las células, que eso es que se juntan en las casas y hacen grupos pequeños, grupos de 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 personas o más. Y allí hacen mini congregaciones, cantan coros, cantan, alaban a Dios, a veces recogen ofrendas allí mismo, ¿verdad? Y llevan la palabra entre los mismos hermanos. Hay varias, ¿verdad? Las iglesias que crecen, que están en crecimiento, que no tienen muchas personas, ¿verdad? Mucho número de gente, por lo regular empiezan así en las casas y luego van creciendo, ¿verdad? Porque Dios así quiere y así trae a las personas que Él desea que conozcan de Él y que sean salvos, y los trae a esas personas. Se le da un seguimiento constante y los números van aumentando. O sea que eventualmente se tienen que mudar a un edificio más grande. Recuerden que la iglesia somos nosotros, no es un edificio. El edificio, en este caso, es el lugar donde todos llegamos, nos congregamos y juntos como hermanos adoramos a Dios. Y hay un propósito con esto, por si acaso. Esto no es simplemente por hacerlo, porque pues, el pastor quiere una ofrenda. No, 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 esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con un proceso incluso de discipulado. Porque imagínese usted que diga, Henry, yo, ¿verdad? No quiero ir a la iglesia más porque pues me hirieron, allí hay muchos hipócritas y las razones que sean. Cada cual tiene sus razones y a lo mejor son válidas. Pero al final del día hay que entender que esto no se trata de tu opinión, de tu experiencia, lo que tú crees. Esto se trata de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y que en este proceso de crecimiento, ¿verdad? Uno siguiendo al Señor siempre envuelve a uno negarse a uno mismo. O sea que lo que tú crees o piensas, con todo respeto y con mucho amor lo digo, es irrelevante. Porque la palabra nos enseña que nos tenemos que congregar. ¿Por qué? Por un proceso de discipulado, un proceso de apoyo entre los hermanos mismos, donde nos oramos los unos por los otros, donde practicamos la fe en como un acuerdo entre todos nosotros en la congregación, donde yo puedo ver la fe de otro y me puede animar a mí a seguir echando hacia adelante. Cuando uno va al templo físico, ¿verdad? Allí ya dan testimonio entre los mismos hermanos. Ocurre milagros, ocurren sanidades, sobre todo ocurre salvación. O sea, mis hermanos, todo esto es sumamente importante tenerlo en cuenta en el momento, ¿verdad?, de tomar estas decisiones. Y es sumamente importante que se entienda que es bien importante el congregarse. Continuamos entonces con el próximo verso, que esto aclara mucho más esto y tiene que ver con esto de Mateo 18:20. Un detalle bien importante que yo quiero tocar en este verso, ¿verdad? Para no dejarlo aquí, darle un poquito más de sentido a este contexto. Esto es cuando ¿verdad? En el subtítulo del versículo 15 al 18, el subtítulo dice cómo se debe perdonar al hermano. Y quiero leerle esta parte rápido para que entienda más sobre por qué Jesús mencionó esto. Por tanto, esto es el versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. A la iglesia. Las palabras de Jesús. Dilo a la iglesia. Sé que hay una congregación. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de vosotros. Claramente aquí Jesús no está hablando de un llanero solitario. Él no está hablando de, pues, no vayas al templo físico, más bien vete por tu lado y haz una obra aparte. No, él no está diciendo eso. O sea, él está dando hincapié, en este caso, ¿verdad?, sobre el perdonar al hermano, pero está hablando en la iglesia. Mi gente, no existen llaneros solitarios. No existe un hermano haciendo una obra solo. No existe un hermano levantando una obra solo. O sea, eso simplemente no existe. Desde los tiempos de Jesús para acá, ¿verdad? Porque cuando Cristo llega es que trae el nuevo pacto, ¿verdad? El tiempo de la gracia. La cosa cambia en el sentido que antes pues estaban los profetas y mayormente, y siempre han habido varios profetas, ¿verdad? En el pueblo de Israel, pero habían casos donde habían profetas solos. Y pues por la razón que sea, esos profetas andaban solos. Pero ya ese tiempo cambia, ¿sabes? Ahora mismo estamos en un tiempo donde Cristo nos manda y nos enseña a congregarnos, que por medio del Espíritu Santo en el libro de Hebreos he mostrado con mucha claridad que nos exhortan a congregarnos, y con razón, por la venida de Cristo, porque necesitamos, hermanos, el congregarnos no solamente para el apoyo, no solamente para adorar a Dios, sino para nuestra fe. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces tú me puedes decir, pero Henry, yo puedo escuchar prédicas por YouTube. Y sí, es muy cierto, yo lo hago incluso. Yo tengo mi pastor, yo escucho las prédicas de él y aparte yo escucho otras prédicas. Pero si venimos a ver nuevamente, necesitamos ese apoyo. No es lo mismo yo escuchar a un pastor que no conozco y posiblemente ni conoceré. Lo escucho, bien, a que yo pueda entonces escuchar la prédica de mi pastor y compartir con él. Y llevarle entonces situaciones mías personales a donde él. Y que él me ayude, ¿verdad? Porque mi pastor básicamente él es un siervo del Señor, al igual que yo soy un siervo del Señor. La diferencia es que Dios lo llamó y le encargó ciertas ovejas del rebaño de él para que él las cuide, en lo que Cristo viene a buscar a su pueblo y a buscar a su rebaño, el pastor incluido, porque todos nosotros somos de rebaño del Señor. No hay ninguno más alto, ninguno más bajo, todos estamos en el mismo rebaño. Simplemente que el Señor le ha placido darle a una persona más responsabilidades porque Él sabe hasta dónde uno puede llegar como persona. Él dice, a esta persona no la puedo confiar mucho, pero hay personas que Él le confía mucho porque están dispuestos, porque tienen el corazón abierto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que espero que hayan podido entender ese verso específico de Mateo 18:20, porque no me gusta que saquen las cosas fuera en contexto, me gusta hablarlo con claridad. Entonces, antes de tocar el último verso, quiero leer esto rápidamente. Esto es la definición de congregación. Esto es un precedente del vocablo latín o latino, es congregatio, que eso vino claro de la Iglesia Católica. Se llama entonces a la congregación, asamblea o la reunión a una hermandad de fieles de una misma tradición religiosa. O sea que siempre ha sido así, mi gente. No podemos negar lo que la Biblia dice y poner en un pedestal o sobre la palabra la opinión personal. Porque ya hay entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Uno o la palabra de Dios? Y al final del día a eso es lo que vamos a llegar. Mucha gente puede dar sus excusas, sus razones. Tú puedes decirme lo que tú quieras, pero al final del día, ¿qué le vas a decir a Cristo? Porque todos nosotros vamos a estar delante de Él y todos nosotros le tenemos que rendir cuenta. O sea que mientras uno tiene la posibilidad de poder congregarse, congréguese. Congréguese. Si usted tuvo una situación que le hirieron, hermano, pídale al Señor sanidad. Él da sanidad, Él sana. No solamente el enfermo, Él sana nuestros corazones, Él sana nuestras mentes, Él sana nuestras heridas, nuestros pasados.
Pero el detalle es que tú tienes que estar dispuesto a sanar, tú tienes que estar dispuesto a dejar el pasado hacia atrás y seguir hacia adelante. Eso está en ti. Cristo está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto a levantarte y hacer cosas grandes con uno. Pero está en uno el permitir ser usado y sobre todo ser obediente. Así que vamos a tocar entonces unos versos más y con esto culminamos el video. Vamos al próximo verso. El próximo verso quiero tocar entonces en el libro de los Hechos. Y nuevamente quiero dar hincapié en la importancia de congregarse. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Esto en este caso es la iglesia de Antioquía. Este evento ocurrió un poco después de la conversión de Saulo de Tarso, que después se viene siendo el apóstol Pablo. Dice aquí, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mire qué poderoso que en medio de la situación de persecución y todos siendo esparcidos como quiera, la obra del Señor se llevaba a cabo y gente venía a salvación. Pero ¿cuál es el detalle de esto? Vamos a tocar entonces el verso 24 al 26. Y en este caso, esta parte que voy a hablar, estamos hablando de Bernabé. Dice aquí, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Eso cuando hablamos del 19 al 21. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto fue justo después de que el apóstol Pablo fue convertido. O sea que él mismo pasó por un proceso de ser discipulado antes de tomar su primer viaje misionero con Bernabé. O sea, para que vean la importancia de congregarse, mi gente. El congregarse es esencial en la vida de un cristiano. Y puedo seguir mencionando tantos ejemplos, porque nada más con el libro de los Hechos, que es la fundación de la iglesia primitiva, ya con eso nada más no hay por dónde agarrar. Porque como digo, al final del día tú puedes tener tu opinión, y lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Y lo digo con mucho amor. Tú puedes tener tu opinión, tú puedes tener tu experiencia personal, y sí, perfecto, tu palabra no va por encima de la palabra de Dios. Y si tú realmente eres un seguidor de Cristo, y vas a ver ahora por qué cuando hable de este último verso, vas a entender la importancia no solamente de echar tu pensar, tu sentir hacia un lado, sino de obedecer la palabra de Dios, porque hay una importancia envuelta en esto. Y finalmente quiero tocarle Juan capítulo 14. Vamos hacia allí ahora, el versículo 15. Lo pueden ir buscando también si desean. Entonces, antes de tocar esto le voy a hacer una pregunta. Para aquella persona que dice, yo no me voy a congregar, yo puedo orar a Dios desde casa, yo puedo ver prédicas, no hay problema. Tú vas a hacer lo que tú desees. Pero al final del día, tú amas al Señor. Tú realmente amas a Cristo. Tú realmente estás dispuesto a hacer lo que sea por Él. Si tú me dices que sí, gloria a Dios. Ahora, vamos a ponerlo en prueba. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 15? Dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Wow. Sus mandamientos, mi gente. Que en la palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. Y que Él nos enseña, ¿verdad? A congregarnos. Tú lo amas. Obedece su palabra. Segundo verso, capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente, tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, obedece su palabra. Echa hacia un lado tu pensar, echa hacia un lado lo que tú crees, echa hacia un lado tus experiencias que son válidas, no me malinterpreten. Todos pasamos malas experiencias, yo incluso. Yo he pasado muchas malas experiencias, pero ¿sabes qué? Eso no va a ser una piedra de tropiezo en mi vida para desobedecer la palabra de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere. Él te quiere alejar del rebaño. No existe un llanero solitario, no existe una oveja realenga sin pastor. Todas las ovejas tienen un pastor y cada pastor tiene su rebaño. Si tú fuiste a una iglesia y no te sientes cómodo o no te sentiste cómodo, no hay problema. Muévete a otra iglesia. Una iglesia que tú entiendas que el Señor te llame para servir allí. Echando hacia un lado tu pensar y tu sentir y tu propia emoción personal. ¿Verdad? Porque al final del día todos somos siervos del Señor y Él nos va a mandar a donde nos necesiten para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar a la iglesia y levantar la iglesia, porque la iglesia es un hospital, mi gente, hay que entender esto, no todo el mundo, muchos en la iglesia son gente que ha venido de relaciones abusivas, de malas experiencias del pasado, de heridas serias, incluso gente que ha sido violada, maltratada, que han venido de adicciones, o sea, estamos hablando de personas que vienen buscando la salvación y la esperanza en Cristo para ser libres, para ser sanos, no solamente física, sino emocionalmente. Y hay muchas personas que vienen cargando muchos problemas. O sea, y por eso es que yo digo que en la iglesia es donde más practicamos el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si sorprende en la iglesia, sí, en la iglesia. Porque ahí es donde el Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarlo, tienes que amar a tu prójimo. Tienes que perdonar a tu prójimo. ¿Cuánto? 70 veces 7. No es fácil. Para ahí entonces uno demuestra, Señor, yo te voy a seguir a ti sobre todo. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra obedece. El que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Tan simple como esto. Y el último verso, el verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Uy. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, esta palabra viene del Padre Celestial manifestado por medio de Jesucristo, Dios encarnado en la tierra. No tocas de otra, mis hermanos. Pídele perdón al Señor si fuiste, ¿verdad? Si por tu orgullo, por tu lo que sea, la razón que sea, no voy a entrar en eso, ¿verdad? Cada cual conoce y sabe lo que ha hecho. Pídele perdón al Señor y busca una iglesia, congrégate, disipúlate. No uses de excusa tus pretextos para ser el llanero solitario, porque como digo, tú lees la palabra, eso no existe. En ninguna parte de la Biblia tú vas a ver una oveja sola, una persona sola haciendo un ministerio grande. No, ni Jesús mismo. Él escogió a 12, él hacía todo en congregación con gente y con una razón, para adorar a Cristo, para adorar a Dios como una familia, porque somos una familia. Y cuando Cristo venga, Él no viene a buscar a uno, Él viene a buscar a su iglesia. Somos nosotros, no el templo físico, ¿verdad? Si tú vas a una iglesia y por qué razón, pues tienen que hacer arreglos, se dañó algo, pues vamos al parque y allí nos congregamos. Pues perfecto. Podemos ir al templo físico, vamos al templo físico, perfecto. Permite que Dios obre en tu vida, hermano, y sobre todo no permitas que el enemigo robe esa bendición de ser parte de una iglesia. Eso es precioso y es hermoso cuando tú tienes gente pasando por situaciones adversas y que tú puedas llegar allí como un acuerdo, unirse todo y ver la mano de Dios obrando en la vida de cada persona. Eso es algo bello, es algo que realmente yo no cambio por nada. Yo amo a mis hermanos en Cristo, a cada uno de ellos. Y sí, he tenido confrontonazos con varios, pero ¿sabes qué? Dios nos llama a amarnos.
Es como tú y tu hermano físico, ¿verdad? Tenemos momentos de dificultad, momentos de desacuerdo, nos perdonamos y seguimos para adelante. Así es la iglesia, es lo mismo. Pero de esto aprendemos y aprendemos a amarnos. Aprendemos, porque Cristo hizo lo mismo. ¿Te crees que tú y yo somos fáciles de manejar? Muchos de nosotros somos cabeciduros, tenemos nuestros errores, tenemos muchas imperfecciones y como quiera el Señor así nos ama. ¿Por qué? Porque Él va perfeccionando a cada persona. Como dicen Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en uno, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Así que espero que les haya gustado, ¿verdad? Este video. Traté de hacerlo corto, pero efectivamente no es muy fácil hacer un video corto con esto porque aquí envuelve mucho tocar la palabra. Porque yo sé que hay muchos, ¿verdad? Que, como digo, tienen sus opiniones, pero al final del día, como seguidores de Cristo, lo que nos toca es obedecer la palabra de Dios. Así que cualquier duda, mi gente, escriban, comenten. Si usted entiende que esto debe de darle share a un amigo, a un familiar, mira, denle share en confianza, denle like, suscríbase a nuestro canal como mencioné y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.